Y pues sí, incluso en la historia tenemos los gigantes, volvemos a los gigantes. Y es que mira que, regresando al tema de los gigantes, es como el tema del libro de Enoch. Sabemos que hay mucha polémica porque muchas personas dicen que el libro de Enoch no es el original, no es al que se refiere Pedro cuando dice que y de eso profetizó Enoch, etcétera, etcétera. Pero sé yo cuando leo el libro de Enoch, con el conocimiento bíblico que ya tengo, que puede que sea mucho o poco en comparación de ciertos estándares, yo empiezo a atar cabos. Y encaja. O sea, tú empiezas a leer el libro de Enoch y empiezas a atar cabos y te das cuenta que no se contradice con el Génesis. De hecho, había una parte que me causó mucha curiosidad porque creo que está en el capítulo 6 del libro de Enoch, que habla de cuando los gigantes, los vigilantes descendieron, enseñaron secretos y engendraron hijos. Más o menos, creo que está con el capítulo 5 del libro de Enoch, donde dice el Dios eterno, dejará su morada y habitará entre nosotros. Sí. Pues yo no sé ustedes, pero eso a mí suena familiar. Me suena familiar, incluso yendo al libro de Juan, ¿no? Cuando dice que el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Es la interpretación que yo le doy, pero en ningún momento veo que se contradiga con lo que la Biblia dice. Y de hecho en los comentarios muchas personas nos dejan, es que ustedes no deberían sino leer solo la Biblia, no se metan con el libros, que no, pero es que ese libro, por ejemplo en la Biblia etíope lo tienen en cuenta, los discípulos tenían en cuenta el libro de Enoch y no creo que se haya perdido, porque si Pedro lo referenció quiere decir que lo leían. Mira, nos llaman apócrifos, están leyendo un libro maldito, estudien la Biblia, eso contradice totalmente la Biblia, y es porque nunca lo han leído, la verdad, ellos nunca han leído el libro de Enoch. Ahora, el libro de Enoch, que digan que es que no tenemos el original, hace no más de 100 años, del siglo pasado, en las cuevas de Qumran, encontraron papiros que datan del primer siglo, y tienen el libro de Enoch, y esto parece ser que pertenecía a los esenios. Y ahora, ¿quiénes eran los esenios? Los esenios no eran un grupo X, no. Resulta que en la guerra de los macabeos, previo a como 300 años antes de Cristo, se cambió el sacerdocio. El sacerdocio del templo se cambió por otro sacerdocio y los originales sacerdotes descendientes de Leví, descendientes de Aarón, se fueron y se convirtieron en los esenios. Estos esenios, sacerdotes israelitas, eran los que tenían el libro de Enoch. Eran los que lo conservaron y lo guardaron de tal forma que se conservara para que lo descubriéramos ahorita. Y ahora, ese libro es el que nos lo dieron a la luz. ¿Cuántos otros papiros habían ahí que no conocemos? En las cuevas de Qumran. Búsquenlo, los que les gusta averiguar. Y ahora, que los esenios lo tengan me da a mí cierta validez de decir, oiga, entonces era porque de verdad era importante el libro. Porque de verdad dice cosas que vale la pena estudiar. Y bueno, y si seguimos hablando de Enoch, luego en la tradición hebrea dicen que Enoch se transformó en otro tipo de ser angelical, que ese tiene otro nombre que lo veremos después. Y decimos, ¿por qué después los judíos, que antes los primeros judíos hablaban tanto de Enoch y de este ser, de este hombre que se convirtió luego en uno de los seres más poderosos en el cielo? Tanto que grandes cabalistas hablaban de que en el cielo había dos tronos. El trono del Eterno y el trono de Enoch, parece ser, porque ellos decían que Enoch gobernaba como si fuera el mismo Dios, o un Jehová menor, algo así es lo que decían los grandes cabalistas en aquella época. Y luego se callaron y dejaron de hablar de Enoch. ¿Por qué? Porque apareció Jesús. Y Jesús, que asciende al cielo también según la tradición cristiana, y toma también un lugar del segundo en el trono, ya comienza a parecerse al discurso que estos nos hablaban de Enoch. Y dijeron, no, tiene mucha similitud, los cristianos lo están usando en nuestra contra, no se menciona más Enoch por ningún lado, borramos a aquel Metatron, creo que se llamaba, y no más el tema. Y hoy, en el siglo XXI, que empieza el surgimiento del Internet, aunque el Internet existe hace ya varias décadas, pero empieza como el boom de la información, empezamos a devorar información y a decir, existe esto que no lo había visto. Como la historia de Cristóbal Colón, no me la contaron bien. Este pedazo de la historia tampoco me lo contaron bien. Estudiémoslo un poquito más. Y empezamos a descubrir, y obviamente nos van a llamar apócrifos, herejes. Me decían, estudie la Biblia, y ellos no tienen ni idea quién soy yo. Que yo nunca he leído la Biblia. Y entonces digo, ok. Y le escribía a alguien,
usted no se nota que no sabe nada de Biblia. Yo le decía, cuando quieras hablamos en un live de Biblia, mi querido, mi estimado, les decía. Entonces, mira que, por ejemplo, no se pueden considerar apócrifos porque, por ejemplo, son libros que son mencionados en la escritura y tienen un peso, ¿sí? O sea, claro. Si vamos a libros apócrifos, son libros que no son mencionados previamente en otros libros que sí son canon. Por ejemplo, de hecho, deberíamos programar una charla acerca de eso porque está el libro de Jazer, que es mencionado en Josué 10. Hay otro libro, no recuerdo dónde está mencionado, pero está mencionado, que se llama Las batallas de Jehová, que se cree que es el que registra esa guerra posterior que hubo entre Egipto e Israel, años después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Que esos históricos, se sabe que esa guerra existió porque en la estela de Berlín, creo que es, donde es una estela que data más o menos del siglo XII a.C., nombra a Israel. Son libros que yo me pregunto en dónde están. Incluso me llama la atención que cuando dicen que Salomón escribió muchos proverbios en comparación a los que aparecen en los que tenemos. Cuando en el libro que para nosotros los cristianos es el libro de máxima autoridad, que en la Biblia mencionan otros libros, pues yo creo que esos libros hay que prestarles atención. Pues claro. ¿Por qué los sacaron del canon? ¿Por qué los eliminaron? Por alguna razón. Por eso vale la pena mirar, hey, ¿qué pasó? ¿Quién los eliminó? Recordamos que el canon que conocemos hoy como Biblia lo establecieron en Nicea, la iglesia romana. Fueron los romanos, ni siquiera los judíos, los romanos los que decidieron cerrar y decir, este es el canon, esto es lo que vamos a estudiar, no se agrega, o sea, los que está, quien no, ni agregamos ni quitamos. Porque los judíos después de eso siguieron escribiendo, ellos tienen muchísimos otros libros que nosotros ni siquiera conocemos. Ellos fueron los autores, o sea, toda la Biblia fue escrita por judíos, toda, excepto el libro de Juan. Que ahí donde no sabemos si fueron judíos o no, porque la forma en que está escrito tiene cierta similitud para la literatura que no era judía, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿qué pasó cuando incendiaron la biblioteca alejandrina? ¿Por qué la incendiaron? O sea, cuando la iglesia romana empezó... Siglos y siglos de información. De conocimiento, o sea, ahí estaba todo, de todas las naciones, de todos los pueblos previos habían mandado su conocimiento, su información a esta biblioteca que tenía la historia global. Pero aquel imperio romano ya sectario con su iglesia romana empezaron a decir, queremos conquistar el mundo, tenemos que borrar su historia. Y empezaron a erradicar pueblos completos. Y empezaron a borrar la historia de pueblos completos, tan así que nos quemaron aquella biblioteca. Y sí guardan en su bóveda secreta de la Baticueva. La Baticueva. En su Baticueva sí guardan los libros originales y las copias y todo, porque ellos sabían que el conocimiento es poder, y ocultaron el conocimiento al mundo entero. Entonces, me llaman apócrifo, me llaman lo que sea, tengo todo mi derecho, tenemos el derecho de estudiar. Ustedes vieron la conversación que tengo con David, que tenemos, mira tal cosa, eres una hereje, anatema, blasfemia. Y es la forma de decir, venga, estudiémoslo un poquito porque no perdemos nada estudiándolo y pues lo peor que puede pasar es que estemos equivocados. Obviamente, David y yo tenemos nuestras creencias firmes, o sea, yo no creo en Buda, yo creo en el Mesías, punto. A mí no me van a decir que Buda es el Mesías porque yo no creo eso. Puede que el que lo crea totalmente respetable, ¿sí? Pero vale la pena bajo una mente abierta estudiar otro tipo de literatura, es decir, ¿qué similitud hay entre esto? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué me quitaron? Tratar de quitar estos 2000 años que me pusieron encima, que me impusieron una historia, porque fue impuesta la historia. Incluso hay unos teóricos que dicen que hay 300 años perdidos en el año 1000, que no lo sabemos. Que incluso me cuadraría incluso con los 5780 y pico de años que dicen los judíos. Y ahora, según el calendario cristiano, estamos en el año 6000. Después de la creación. Hay 220 años de diferencia. Sí, escuchado, lo sabemos.